Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. Creo que todos o gran parte de nosotros de una u otra forma guardamos en la memoria y en el corazón esas casas que marcaron temporadas importantes de nuestra vida. No son simplemente lugares en los que habitamos por un tiempo y ya. Las casas en las que hemos vivido son testigos íntimos de nuestra existencia, testigos de nuestras rutinas diarias, de cómo empezaban nuestros días, de cómo volvíamos a ellas después de cada jornada. Testigos de momentos felices, de momentos tristes, de decisiones tomadas, de desafíos enfrentados. Las casas en las que hemos vivido son escenarios de transformación, escenarios de comienzos, de finales, de duelos, de celebraciones. Hay casas que nos vieron llegar llenos de ilusión y otras que nos vieron llegar rotos. Algunas fueron el telón de fondo de nuevos proyectos, de relaciones que nacieron, de ideas que tomaron forma. Y otras, en cambio, marcaron quiebres, nos vieron tomar decisiones difíciles, soltar etapas. Y es que creo que hay casas que definitivamente dejan huella en nosotros. Está la casa de nuestros primeros recuerdos, esa imagen medio borrosa que no se va. No importa si solo estuvimos ahí un par de años, esa memoria suele aferrarse. Fue nuestra primera experiencia de pertenencia, ahí habitamos el mundo por primera vez. Todo era nuevo y ese hogar tenía algo de útero extendido. Está la casa de la infancia, esa casa de puertas enormes y distancias larguísimas, donde todo parecía 10 veces más grande, parecía un castillo. A veces nuestra habitación era un parque de diversiones y otras, como cuando nos castigaban, se convertía en una cárcel. Esa casa queda marcada en nosotros como un símbolo interno que, dependiendo de nuestra experiencia de vida, puede representar seguridad, amor, presencia, o por el contrario, carencia, ausencia, miedo. Y creo que es esa casa que siempre tenemos presente. Y también está la casa de la adolescencia, que puede ser la misma que la de la infancia, pero ya es vivida de una forma completamente diferente. Ahí aparece por primera vez el deseo de cerrar la puerta con llave, de tener privacidad, silencio, espacio propio. Es una casa donde los límites se tensan. Puede haber sido una época o de choque con la estructura del hogar o de más bien sentirlo como un refugio ante un mundo que cada vez exigía más. Otra casa que creo que deja una huella es la casa donde nos independizamos, esa donde por primera vez nadie más decide por nosotros. Puede haber sido pequeña, con muebles prestados o un colchón en el piso, pero estaba llena de algo inmenso: libertad y responsabilidad. Ahí entendimos lo que es pagar cuentas, hacer compras, limpiar, arreglar los desperfectos, mantener el orden, crear nuestros propios rituales. Y también experimentamos lo que es estar a solas con uno mismo. Esa casa pudo haber reflejado nuestra parte aún más inmadura, pero que estaba lista para crecer. Otra casa inolvidable es la casa compartida. Cuando decidimos vivir con alguien, ya sea nuestra pareja o un roommate, la casa se vuelve territorio común. Hay que aprender a compartir espacio, ritmos, rutinas. Es una danza de adaptación. Puede ser emocionante y difícil a la vez y nos muestra partes de nosotros que no conocíamos, porque una cosa es habitar una casa solas y otra muy distinta es habitarla y compartirla con otra persona y su manera particular de vivir. También está esa casa donde nació un hijo. No todos hemos vivido esa experiencia, pero me imagino que para quienes sí, debe haber sido algo que transforma radicalmente el vínculo con el espacio. Esa casa deja de ser solo tuya o de la pareja y se vuelve nido, se vuelve refugio de una nueva vida. El espacio se transforma, todo se reorganiza y ahí no solo nace un hijo, nace también una nueva versión de uno mismo. Están también las casas de las crisis, esas de las que nos acordamos con un nudo en la garganta, lugares donde la vida dolió, una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una etapa difícil, pero incluso esas casas tuvieron un rol muy importante. Nos contuvieron y nos acogieron cuando no teníamos fuerzas para salir. Fueron testigos de colapsos, pero también de reconstrucciones.
Están esas casas de transición, casas en las que sabíamos desde el primer día que no íbamos a quedarnos por mucho tiempo. Fueron solo un puente, un espacio provisional entre una etapa y otra. Tal vez estábamos esperando una mudanza definitiva, atravesando un cambio importante, saliendo de una relación, comenzando de cero en una nueva ciudad. Esa es la casa que no decoramos demasiado, no colgamos cuadros, no nos arraigamos, y no porque no nos gustara, sino porque sabíamos que no era el lugar definitivo. Pero esas casas también fueron importantes, nos dieron lo justo y necesario para sostenernos en medio del tránsito, y eso es algo que no se olvida. Y por último están esas casas de las que nos acordamos, pero no con cariño ni con nostalgia. No hablo de esas casas que a pesar de alguna crisis de alguna forma nos contuvieron. Hablo de esas casas que simplemente no se sintieron hogar, donde nunca nos sentimos cómodos, donde nunca logramos enraizar. Casas donde algo siempre se sintió raro, ajeno, forzado. Casas que nos incomodaron, a las que no quisiéramos volver, pero que igual dejaron huella. Todas esas casas viven dentro nuestro, cada espacio despierta una memoria distinta, un sentimiento diferente. Son portales a recuerdos, a emociones. Además, cada casa en la que hemos vivido guarda una versión distinta de quién fuimos, versiones de las que a veces no nos acordamos hasta que volvemos a ellas. Y es que volver a una casa del pasado, a una que fue hogar, no solo es movilizante, sino que también es una forma de integrar y de honrar quienes fuimos y quienes somos. Y quiero hablar de todo esto hoy porque lo tengo muy presente, muy vivo. Primero porque hace poco pasé unos días en Quito, en la casa donde viví gran parte de mi vida. Esa casa que me vio crecer, donde están mis primeros recuerdos de la infancia y también muchas memorias de mi adolescencia. Una casa a la que años después regresé durante una etapa de transición justo antes de mudarme de país. Y aunque en estos 8 años viviendo en Argentina he vuelto algunas veces, hacía casi 3 años que no regresaba y esta última vez se sintió distinta. Fue raro porque sentí esa familiaridad de siempre, la de saber perfectamente en qué lugar estoy, por dónde y cómo moverme, esa familiaridad que te hace sentir cómodo y actuar casi en automático. Pero al mismo tiempo la sentí ajena, sentí que ya no encajo del todo ahí, pero no desde el rechazo, no como si la casa me empujara, sino como si de alguna manera ambas, la casa y yo, nos hubiésemos soltado. Estos días me dejaron muy clara una cosa, y es que como ciertas casas y ciertos lugares tienen la capacidad de devolvernos versiones pasadas de nosotros mismos, porque sí, me vi reflejada, me vi de niña, de adolescente, de joven adulta y también me vi distinta. Volver fue como mirarme en un espejo que no había visto en años, un espejo que me mostró cuánto he crecido, pero que a la vez me recordó esa esencia que se ha mantenido intacta a pesar del tiempo, a pesar del cambio. Y todo esto coincidió de manera muy, muy sincrónica y casual con un proceso que estoy acompañando. Hace un par de semanas entregué un estudio de Feng Shui a una chica con la que estamos haciendo un trabajo especialmente profundo y significativo. Desde finales del año pasado comenzamos a hablar porque ella tenía planeado mudarse y le interesaba que la acompañara en la armonización de su próximo hogar. Así que empezamos con el proceso de mudanza consciente, que es parte del servicio que brindo, en el que a través de ejercicios de exploración dirigida, de escritura y meditaciones guiadas, uno puede atravesar de manera más presente y más consciente un cambio tan importante como dejar un hogar. Pero bueno, la cosa es que por varios motivos ella no pudo mudarse en el momento que había previsto y todo quedó en pausa. Hasta que hace un par de meses me escribió contándome cómo iba todo, me dijo que aunque aún no tenía claro ni cuándo ni dónde se mudaría, ese fin de semana ella sintió que tenía que empezar a hacer las meditaciones y los ejercicios que yo le había compartido para el proceso de mudanza consciente. Y como, bueno, suele pasar cuando algo empieza a moverse, cuando la energía empieza a fluir, todo empieza a fluir. Es como empujar la primera pieza del dominó, una pequeña acción que desencadena una cadena de cambios y de movimiento. Y esa misma semana, después de que ella hizo todos esos ejercicios de mudanza, le aparecieron 2 oportunidades de casas nuevas y en cuestión de días ella ya había encontrado su nuevo hogar y todo estaba cerrado.
Pero los tiempos ideales, entre comillas, no coincidían porque ella tenía que dejar su departamento en cierta fecha y su nueva casa iba a estar varios meses después porque aún está en obra. Y bueno, por esas causalidades de la vida, justo se desocupó un departamento de un familiar que lo tenía alquilado y mientras pudo mudarse ahí de forma temporal y esta sería como una casa de transición en la que va a estar solo unos meses hasta que su nuevo hogar esté listo. Pero no es cualquier casa, ella ya había vivido ahí años atrás y este regreso no es casualidad, es algo que tenía que pasar, una oportunidad para cerrar un ciclo. Y este proceso está siendo muy interesante porque no solo pude analizar el mapa energético de esta casa de transición a la que acaba de regresar, sino también el del departamento que acaba de dejar, donde vivió por 3 años y donde pasó por varias experiencias, algunas favorables al nivel laboral, pero otras fuertes a nivel emocional que le han marcado en este último tiempo. Fue como hacer una lectura energética pasado-presente de lo que han sido los últimos 5 años en estas dos casas distintas y conocer cuál es la energía disponible hoy al volver a una de ellas. Y a partir de todo lo que surgió en el estudio, ella pudo empezar a hilar cosas, a unir piezas, a encontrar sentido y respuestas. En esta primera etapa del proceso fue súper revelador para ella observar y registrar cómo se siente al habitar nuevamente un espacio tan familiar que fue en su momento su hogar y darse cuenta de que lo siente muy diferente. Es la misma casa en la que vivió hace algunos años y al mismo tiempo no lo es. Y ella tampoco es la misma persona. Y algo parecido me pasó a mí en este viaje que hice a Quito. El hecho de volver a una casa tan familiar y conocida para mí, pero al mismo tiempo sentirla tan distinta y darme cuenta que ni yo soy la misma, ni la casa tampoco lo es. Porque no solo nosotros cambiamos, los espacios también lo hacen. Las casas no son estructuras fijas, inertes. Al contrario, las casas también tienen memoria y un alma. Y al igual que nosotros, atraviesan procesos de transformación. Obviamente que a través de los años una casa puede cambiar de muebles, de colores en sus paredes, de estilo. Algunas casas se deterioran, otras pasan por remodelaciones, pero hay algo más profundo que se transforma y es su energía. Y esa transformación sucede gracias al paso del tiempo. Volver a una casa del pasado es algo parecido a cuando nos encontramos con alguien que no vemos hace muchísimos años. Lo primero que notamos es cómo su aspecto físico es diferente. Tal vez cambió su color de pelo, lo tiene más largo, más corto, tiene más arrugas o se viste diferente. Pero más allá de esa primera impresión que dura pocos minutos hasta que nos acostumbramos a verla así, lo que realmente se siente es el cambio interno que ha tenido esa persona. Eso que no se ve a simple vista, pero que se percibe con fuerza, cómo cambió su energía, su forma de pensar, de expresarse, de ser. Y puede que a raíz de ese cambio interno nosotros resonemos mucho más ahora con esa persona que años atrás, o todo lo contrario, que sintamos que no congeniamos igual que antes. Ese cambio en su energía, en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo, es el que nos atrae o nos repele. No el cambio en su corte de pelo, eso nunca nos alejaría o nos acercaría a alguien. Y bueno, con las casas pasa lo mismo. Y sé que las transformaciones que no se pueden ver a simple vista son algo abstracto, difícil de medir, de cuantificar, de identificar. Pero, hay formas de hacerlo. Existen herramientas. La astrología, por ejemplo, nos muestra con claridad cómo la energía, tanto a nivel colectivo como individual, atraviesa distintos tránsitos y transformaciones cada temporada, cada año, cada mes, inclusive cada día. Y el Feng Shui clásico muestra exactamente lo mismo, pero en relación a los espacios. Específicamente, esto se estudia a través de un sistema de ciclos y periodos definidos por eventos astrológicos importantes. Y estos cambios no solo se manifiestan en lo macro, en la sociedad, en los valores colectivos, en lo tecnológico, en lo político, sino también en el ki de las construcciones. Ese movimiento energético lo transforma todo, cambia la manera en la que sentimos los espacios y también cómo esos espacios nos afectan a nosotros, porque con cada cambio de periodo, las estrellas de nuestra casa, su energía,
se transforma. Algunas se vuelven más favorables, otras menos. Y en gran parte, por eso es que la energía de una casa que en su momento pudo haber sido difícil, puede volverse mucho más amable y auspiciosa años después o al revés, porque nada es fijo, todo está en constante transformación. Y esto explica el por qué al volver a una casa en la que vivimos tiempo atrás no la sentimos igual. No es solo que nosotros cambiamos, es que la energía de esa casa también lo ha hecho. Recién ahora acabamos de atravesar uno de esos grandes cambios. Desde febrero del 2024 entramos oficialmente en periodo 9, que va a durar hasta febrero del 2044. Este cambio de periodo marca el inicio de una etapa de transformación muy profunda que también se va a ver reflejado en las casas. Las estrellas presentes en cada construcción cambian su calidad de ki con cada nuevo ciclo, con cada nuevo periodo. Y como dije, algunas se vuelven más favorables, otras menos, y cada casa lo siente de manera distinta, algunas de forma más intensa, otras de forma más sutil, pero ninguna permanece igual. Por eso esa sensación que a veces tenemos al regresar a una casa del pasado, esa intuición de que hay algo más allá de lo físico que cambió, tiene sentido porque lo que era ya no es y lo que somos tampoco es lo que fuimos. Y no voy a profundizar mucho más en esto de los periodos, de los ciclos, de cómo la energía de una casa se transforma con el paso del tiempo, porque de esto ya hablo con mucho más detalle en el episodio número 5. Así que si aún no lo escuchaste y te dan ganas de saber más del tema, te recomiendo que en algún momento lo escuches porque está muy bueno. Ahora, regresando a este proceso que he venido acompañando, otra cosa que quiero contar es lo revelador que fue la lectura energética que hice del departamento que mi clienta acaba de dejar, porque el mapa energético de ese departamento contaba algunas situaciones específicas que obviamente yo al verlo sin saber nada de su vida ya me dio pistas de lo que ella probablemente vivió en ese tiempo. Y en una de las sesiones que tuvimos, cuando le di esta lectura, ella me confirmó que sí, que efectivamente había vivido esas experiencias y que habían sido clave para su proceso de crecimiento personal. No voy a entrar en detalles, obvio, por respeto a su privacidad, pero fueron situaciones intensas, incómodas, retadoras, pero necesarias. Y sí, todo eso se veía reflejado en el mapa energético de ese departamento, que no era un mapa para nada fácil. Y ten en cuenta que cuando hablo de mapa energético es como si me refiriera a la carta natal de ese espacio. Y cuando digo que no era nada fácil, me refiero a que habían ciertas combinaciones de estrellas no muy favorables que le estaban afectando no solo en temas como la economía o ciertas relaciones, sino también a nivel emocional. De hecho, me contó que apenas se mudó a ese departamento, ella hizo un estudio de Feng Shui con una consultora que básicamente le dijo que la energía de esa casa era un desastre. No en esas palabras, pero bueno, eso fue lo que le transmitió. Pero yo creo que no hay nada 100% malo ni 100% bueno. Todas las casas tienen sus luces y sus sombras, igual que las personas. Yo no creo que exista una sola carta natal de alguien que solo tenga aspectos favorables. Todos tenemos nuestros choques, nuestros desafíos, y es a través de ellos que podemos evolucionar y aprender. Y algo increíble fue cuando analicé el mapa energético de la casa a la que regresó y pude ver y detectar que habían patrones que se repetían, mismas combinaciones energéticas que hablaban de esos mismos desafíos. Es como si esta casa de transición le dijera, ven, mira esto una vez más, pero bueno, ahora míralo con otros ojos, desde otra perspectiva. Cerremos ese capítulo. Y es que al comparar ambos mapas me quedó clarísimo, había un ciclo abierto, un aprendizaje pendiente que necesitaba ser cerrado con conciencia antes de que ella pueda empezar una nueva etapa en el hogar que pronto estará listo para recibirla. Y eso es lo que muchas veces revelan los estudios de Feng Shui, que más allá de que la casa es el espejo de uno, cuando hay algo que no hemos terminado de integrar, una herida, un duelo, una emoción no digerida, eso no desaparece mágicamente, se repite, se vuelve a manifestar, nos toca la puerta de nuevo. Es como cuando no trascendemos o aprendemos algo que una relación nos viene a enseñar,
Y la siguiente persona que aparece en nuestra vida, por más que sea otra, nos muestra exactamente lo mismo. O como cuando salimos de un trabajo convencidos de que el conflicto era con el jefe o con algún compañero, pero en el siguiente trabajo, en un entorno completamente diferente, volvemos a sentirnos igual y a encontrarnos con nuevos personajes que nos traen los mismos viejos temas. Con las casas pasa igual, no son escenarios neutros, tienen una energía que se entrelaza con la nuestra y muchas veces esa energía nos empuja justo hacia donde necesitamos ir, nos da el empujoncito necesario para ver lo que hay que ver, para sentir lo que hay que sentir, para cerrar lo que hay que cerrar. Y lo más bonito, volviendo al caso de mi clienta, es que gracias a este proceso pudo ganar claridad, encontró sentido, recibió justo los mensajes que necesitaba en el momento exacto. Lo que surgió del estudio coincidía perfectamente con lo que ella ya había empezado a trabajar en terapia. Y también pasó algo muy, muy hermoso, que es que la primera vez que ella vivió en esa casa comenzó a interesarse profundamente por el yoga y a despertar su lado más espiritual, pero durante el tiempo que vivió en el siguiente departamento se desconectó por completo de esa parte. Y ahora, al volver, me contó que todo esto se reactivó, el interés por el yoga volvió, pero ya desde otro lugar, con herramientas nuevas, más integrada y lista para dar un paso más allá. Está pensando en dar clases, está concretando proyectos que habían quedado en pausa y está sanando heridas que también quedaron abiertas. ¿Casualidad? No, nada es casualidad. Y de una u otra manera, todos los caminos nos llevan al mismo lugar, todos los caminos llevan a Roma. Y hoy para ella volver a esa casa del pasado está siendo la experiencia necesaria para entender, para integrar, para poder avanzar en su camino. Y para mí fue parecido porque obviamente lo primero que hice apenas llegué a la casa donde viví muchos años fue calcular el mapa energético. No solo para armonizarla lo máximo posible, sino porque sabía que ahí iba a encontrar información importante y así fue. Pude entender muchas cosas, no solo sobre mí y lo que viví en esos años y cómo lo viví, sino también sobre mi familia, sobre los procesos que cada uno ha atravesado en esa casa a su manera, porque el ki de una casa sí puede sonar algo abstracto, pero es real, tiene impacto, tiene influencia, es una energía vital que nos atraviesa. Y cuando lo ves plasmado en un mapa energético, en una carta natal, cuando reconoces ciertas configuraciones que hablan de repeticiones, de tensiones, de oportunidades, de transformación, todo cobra otra dimensión mucho más rica, mucho más profunda. Las casas en las que hemos vivido, cuando entendemos cómo nos influyen y qué vinieron a mostrarnos, se convierten en grandes maestras y cuando el aprendizaje ya fue integrado, nos sueltan. Pero si no, a veces nos invitan a volver para mirar desde otro lugar, para cerrar ciclos, o la vida nos lleva a casas diferentes pero con una energía parecida para que ciertas experiencias se repitan hasta que logremos integrarlas y aprender. Y todo esto a mí me reafirma lo increíblemente sabia que es la vida. Nos guía con una precisión quirúrgica hacia donde tenemos que estar, hacia las personas que tenemos que conocer, hacia los libros justos que aparecen en el momento exacto, hacia las situaciones que necesitamos atravesar y sí, también hacia las casas que necesitamos habitar. Cada hogar que llega a nuestra vida lo hace con un propósito. Puede parecer casual, temporal, circunstancial, pero si miramos con atención, si leemos entre líneas, siempre hay un para qué, siempre hay un mensaje, un aprendizaje. Y muchas veces ese sentido, ese para qué, se revela cuando miramos hacia atrás, cuando el ciclo ya se cerró y podemos comprender lo que nos dejó, con el diario de lunes, como dicen. Pero otras veces la información llega a tiempo, en medio del proceso y nos ayuda, entendemos para qué estamos ahí, qué nos está mostrando ese espacio, qué nos está pidiendo que soltemos, que integremos o que vivamos. Y con ese entendimiento podemos elegir diferente, podemos estar más presentes, podemos caminar con más claridad y tener plena seguridad
de que las casualidades no existen. Ninguna de las dos, ni mi clienta ni yo, teníamos planificado regresar a esas casas. Ella tenía previsto mudarse directamente a una nueva casa, pero resulta que esa casa que eligió como nuevo hogar no está lista aún para recibirla. No iba a estar lista cuando ella quería que esté lista, sino cuando tiene que ser. Y mientras tanto, la vida le devolvió una casa que ya conocía, una casa que no es la definitiva, pero sí la necesaria hoy, y que la está sosteniendo justo en esta transición y en este cierre de ciclo. Y en mi caso, este viaje a Quito no estaba en mis planes, lo decidí con menos de un mes de anticipación por asuntos familiares, pero apenas puse un pie en la ciudad y en esa casa entendí que era algo que tenía que pasar, que era necesario para cerrar, para entender, para integrar partes de mí que quizás seguían sueltas. Y me alegro tanto de haber vuelto porque creo que muchas veces para poder avanzar de verdad necesitamos volver, no como un retroceso, sino como una forma de tomar viada. Honrar el pasado también es una forma de habitar el presente con más gratitud, de no dar por sentado lo que tenemos, de mirar con ternura lo que fuimos y de agradecer profundamente a esas casas que fueron hogar, incluso si no fueron lugares fáciles. Porque cada una de ellas guarda algo nuestro, un pedacito de historia, una versión antigua de nosotros, una emoción, un recuerdo. Y de la misma forma nosotros también llevamos algo de esas casas dentro. Así que bueno, esto es lo que me nació compartir hoy. Espero que de alguna forma te aporten algo, que sea información que te llegue en un momento justo, preciso. Si tienes la oportunidad de volver a una casa del pasado, a la de tu infancia, a la de tu adolescencia o a la de cualquier etapa significativa, mi consejo es hazlo. Vuelve, aunque de miedo, aunque sea incómodo, y entrégate a la experiencia de regresar. Explora esos espacios desde quien eres hoy. Observa cómo ha cambiado la casa físicamente, pero también siente cómo ha cambiado su energía. Déjate sentir lo que tengas que sentir sin juicio, y si algo se mueve en ese proceso, aunque no sepas ponerle nombre, confía, porque es parte de. A mí la experiencia me dejó con un gran sabor de boca, me dejó sintiendo mucha paz y mucha gratitud, y fue un recordatorio de que nada es casual, todo tiene su momento, y que no debo dar por sentado el hecho de volver físicamente a esta casa porque quién sabe, y es muy probable que en algunos años ya no pueda regresar más que a través de mis recuerdos. Si tienes alguna experiencia volviendo a una casa de tu pasado, me encantaría que me puedas compartir cómo fue. Sabes que me puedes mandar un mensaje a mi Instagram o dejarme acá un comentario en el podcast. Y con esto me despido. Te agradezco si llegaste hasta acá. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Espero, como te dije, que todo lo que compartí hoy te haya resonado, te haya podido aportar en algo. Y nada, te mando un abrazo lleno de cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.